Buen día, amados amigos que en esta mañana nos escuchan, que nos ven por estas redes sociales y que están muy atentos a cada una de las cosas que Dios va a hablar en esta mañana. Creemos fielmente de que Dios nos ama y que somos familias que nos hemos reunido cada uno desde nuestras casas con el deseo inminente, con el deseo enorme en nuestro corazón para que Dios nos hable, para reunirnos como familia. Quizás estamos distantes, quizás cada uno en su casa, quizás muchos en este fin de semana sin poder salir de cada una de sus casas, de sus apartamentos, de los lugares donde residen. Pero hay una cosa importante y es que el Espíritu Santo de Dios nos ama, el Espíritu Santo de Dios nos une y nos hace uno solo. Por eso también creemos que tenemos que hacernos uno solo en el Señor Jesús. Tenemos que hacernos uno solo en Él y poder caminar en Él y poder estar juntos sin importar la distancia. Damos gracias a Dios por las redes sociales, porque a través del internet podemos conectarnos todos y sobre todo podemos estar juntos a pesar de la distancia. Creo que hoy Dios quiere una vez más hablar a nuestro corazón. Creo una vez más que Dios quiere hacer de nosotros personas que estemos dispuestos a tomar su palabra y hacer la vida en nuestra vida. Por eso hoy quiero bendecirle a cada uno de aquellos que ya están muy conectados desde temprano y que están atentos a esta transmisión. Quiero bendecirles y quiero decirles claramente de que en esta mañana nos vamos a unir en una oración. Que en esta mañana nos vamos a unir haciéndonos uno solo en Cristo y haciendo algo más importante. Y es tomando este tiempo especial en familia para unirnos, para adorar a Dios, para exaltar su nombre y por supuesto para recibir la palabra, hacer la vida en nuestra vida y empezar a avanzar y a crecer espiritualmente y convertir lo que el Señor me venía hablando, este tiempo de confinamiento, en un tiempo de redención, en un tiempo de bendición, en un tiempo de transformación y en un tiempo donde vemos la mano de Dios y por tanto podemos ver también su provisión. Creo que Dios ha sido muy especial con nosotros. Hoy quiero recordar algunas de las cosas que he podido recibir como testimonio y quiero entender en el Espíritu que Dios nos quiere dar esta palabra para que no lo veamos como una costumbre, no lo veamos como algo normal, sino por el contrario, podamos entender de que Jesús ha tomado el control de muchas áreas de nuestra vida y Él está feliz, pero Él quiere que nosotros entendamos cuál es el ejercicio que tenemos que seguir haciendo y a dónde quiere llevarnos a través de esta enseñanza en este tiempo de confinamiento. Por eso hoy quiero darle las gracias a cada una de las personas que se han conectado. Darle las gracias, por supuesto, el más importante de todos, que es nuestro amado Dios, y pedirle que Él tome el control ahora, que sea Él quien traiga la palabra, que sea Él quien reciba la alabanza y la adoración, pero también que sea nuestro amado Dios quien ministre nuestro corazón a través de su Santo Espíritu y podamos hacer de este tiempo un tiempo maravilloso en familia, sin importar la distancia, unidos en Cristo y haciendo uno solo en el Espíritu Santo de Dios. Así que quiero pedirle que me acompañe, quiero pedirle que haga de este momento un tiempo en el cual podamos unirnos en oración, en clamor y entregándole, por supuesto, este tiempo a nuestro amado Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias sobre todo porque tú siempre estás para nosotros y quieres darnos lo mejor. Señor Jesús, sabemos que tú has tomado el control, sabemos que tú estás mostrando tu gloria, amado Dios, en nuestras vidas y por eso te damos gracias. Queremos una vez más que tomes el control de esta transmisión, tomes el control de las circunstancias que has de hablar en esta mañana en nuestras vidas a través de tu palabra y por supuesto que ministres no solo nuestro corazón, sino que hagas de nuestras vidas vidas entendidas en las cuales a través de cada uno de nosotros no solamente sea visibilizado y mostrado Jesús, sino también podamos creer y entender que cada cosa que tú nos das es algo maravilloso y por tanto aprenderemos a valorarlo, a entenderlo y darte la gloria por eso. Señor, gracias porque este es tu tiempo. Gracias porque esto es hecho para ti, por ti y para ti, Señor. Gracias por cada familia, por cada hermano y por cada hermana que se conecta en esta mañana. Gracias por cada amigo y cada amiga que se conecta en esta mañana. Y gracias por cada corazón al cual tú llegarás a través de esta transmisión, porque toda la gloria es para ti y porque este trabajo es para ti, por ti y para tu gloria. Señor, gracias, amado Dios. Te entregamos en tus manos esta mañana este servicio familiar y por supuesto cada cosa que hagamos en el transcurso de él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, muchas gracias por estar conectados. Te pedimos a los que aún están entrando a conexión que lo hagan rápidamente porque tenemos un tiempo especial en esta mañana.
Un tiempo de servicio familiar, un tiempo en el cual sabemos que Dios quiere darnos una palabra maravillosa, pero no podemos solamente comer y recibir, tenemos que dar a Dios. Así que quiero invitarle allí que desde sus casas usted pueda unirse conmigo en un momento de adoración y podamos cantarle al Señor esta adoración. Podamos alabarlo y decirle: Señor, hoy quiero dejarte ganar. Señor, hoy quiero que tú seas quien gane y de ahora en adelante tú siempre seas el ganador en mi vida. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Quiero pedirle que disponga su corazón y le adore junto conmigo y con toda su familia. No quiero luchar, no quiero pelear, tomando las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Han sido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte: te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me da cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta que me alcanzó, Dios nada razón. Has dado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. De mi corazón. Mi corazón. Qué hermosa canción es esa. Hoy le entregamos las riendas de nuestro corazón a Dios. Hoy venimos delante de Jesús. Vamos a la cruz a rendirnos. Es una maravillosa adoración que encaja perfectamente con el mensaje que creo el Espíritu Santo ha puesto en mi espíritu para compartir en esta preciosa mañana. Así que quiero pedirle a cada uno de ustedes que abra la Biblia. Ve rápidamente la palabra de Dios a Lucas capítulo 7 y versos 36 al 47. Lucas capítulo 7 y versos 36 al 47. Es una palabra maravillosa la de esta mañana, una palabra que nos va a hacer entender muchas cosas y que nos va a permitir hacer algo y es darle toda la gloria a Dios, a ese Dios maravilloso que nos ha sostenido, que nos ha proveído y que nos ha bendecido en este tiempo de confinamiento. Lucas capítulo 7 y versos 36 al 47, y voy a usar en esta ocasión la versión Reina Valera 1960, y dice la escritura: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces
Una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo para decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel que quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta está regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es una palabra maravillosa. De verdad, llena mi espíritu de alegría poder compartir temas de esta magnitud. Y podía sentir en el espíritu desde el día de ayer cómo el Señor me direccionaba a hacer paralelos con no solamente esta historia, sino otras historias de la Biblia que tienen cosas en común. Hay similitud entre esas historias. Por ejemplo, vamos a utilizar en esta mañana preciosa la historia de la mujer del flujo de sangre. Y la mujer de la historia donde las mujeres Marta y María, hermanas de Lázaro, el amigo de Jesús, reciben a Jesús en su casa cuando Jesús viene a casa de ellas. Pero también vamos a mirar la historia paralela, por ejemplo, de cuando Pablo y Silas están en la cárcel y los echan no solamente a la cárcel, sino que los echan a la parte trasera, a la más oscura, más difícil, por el hecho de estar predicando de la palabra de Jesús. Así que quiero que miremos esto y lo miremos de una manera muy detallada, porque creo que Dios quiere hacernos caer en cuenta de algunas cosas a las cuales a veces se nos vuelve costumbre. Al principio quizás testificábamos, lo veíamos de una manera agradable y quizás a veces se nos vuelve nada más y nada menos que un hecho y ni siquiera testificamos. Pero quiero mirar muchos aparte de esta historia y ir a los paralelos que le acabo de nombrar, porque reitero, fue el Espíritu Santo quien me hablaba a través de esas otras historias bíblicas también. Pero quise tomar solamente esta de referencia, pero vamos no a ir quizás puntualmente a los versos bíblicos. Vamos a ir quizás puntualmente a la escritura de las otras historias, pero sé que usted las ha leído, las ha escuchado o quizás muchas veces las ha vivido también en su vida y por eso hoy quiero traerlas a colación. Y me muestra la historia en esta cita bíblica de referencia de Lucas 7, 36 al 47, una mujer que va a una casa. Pero yo veo algo, Jesús estaba dentro de esa casa porque Simón, un hombre que era fariseo, lo invitó allí a la casa suya. Entonces yo veo a Jesús dentro de una casa y veo a Jesús dentro de esa casa, en una casa donde quizás el ambiente no era el mejor para Jesús, porque el fariseo muestra la historia que no había atendido a Jesús de la mejor manera. Sin embargo, impresionante es que viene una mujer que dice la escritura es pecadora y según los comentaristas bíblicos y las raíces del original se dice que era una mujer prostituta. Sin embargo, la Biblia dice que aquella mujer entra con un frasco de perfume y ese alabastro de perfume lo riega en los pies de Jesús y enjuaga sus pies con sus cabellos. Y yo veo en esta historia algo impresionante y es que Jesús se metió a nuestras casas y tomó el control. Yo creo que en este tiempo de confinamiento hemos vivido unas experiencias inolvidables respecto de lo que significa que Jesús tome el control. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos escenarios en nuestras vidas, pero también en este tiempo hemos recibido muchos testimonios de personas que dicen, vaya, pensé que mi forma de vivir con mi familia, que la forma de habitar con los míos no era una forma muy buena.
siempre peleé, siempre quise llegar a casa y apuradamente comer en la noche y acostarme o irme a mi recámara y encerrarme, porque mi forma de convivencia con mi familia, con las personas que yo habito, no era la mejor. Quizás otros decían, trabajaba para poder traer la provisión a la casa y tienen que reconocer que se trataba de mi esfuerzo, se trataba de mi capacidad y que si yo no trabajo nadie come en esta casa. Quizás otros, un poco mirándolo de otra perspectiva, decíamos, bueno, ¿qué haría yo sin mi trabajo? ¿Qué haría yo sin una familia? ¿Y qué haría también de alguna manera la vida si yo fuera encerrado acá y no saliera a buscar la provisión, las circunstancias de la vida para poder sostenerla? Pero creo que Dios nos ha dado una tremenda lección en este tiempo de confinamiento. Hemos recibido testimonios, reitero, de gente que dice, la convivencia en mi casa cambió totalmente. Quizás antes no queríamos encontrarnos en casa, apurado había un saludo y casi que nos atrevíamos a entender que una reunión familiar se podía convertir en un tiempo de discusión, en un tiempo de confrontación verbal o aún, ¿por qué no física? Otros han dicho, mira, yo siempre creí la teoría de que se trataba de mí y que si yo no trabajaba la casa, la familia, no podía sostenerse. Otros quizás pensaron una cosa mucho más profunda y es entender que todo el tiempo el control lo tenían ellos y no lo tenía el Señor. Por eso hoy quiero hablar de esta historia y vuelvo, reitero, usar los paralelos de las otras historias bíblicas. En esta historia vemos una mujer que dice la Biblia era pecadora, reitero, bajo el concepto del estudio se establece que era una mujer prostituta. La pregunta es, ¿qué impresionante es tener una mujer prostituta a los pies de Jesús? Pero también qué impresionante es ver a Simón, un hombre que la Biblia dice que era fariseo, mirando la escena de ese momento y poniéndola en tela de juicio. Bueno, yo creo que vamos a empezar a entender algunos puntos centrales de esta enseñanza. La primera circunstancia que quiero que tengamos claro, conforme a lo que Dios me ha regalado, es entender que nosotros tenemos muchas veces el deseo de tener una relación con Jesús, de tener una intimidad con Jesús, pero apenas decidimos hacerlo, va a haber mucha gente que va a criticar esa posición, que nos va a tratar de locos, de religiosos, que quizás va a decir, bueno, pero ¿qué te pasa? Y creo que Jesús vivió esa experiencia cuando ve que la mujer pecadora prostituta viene delante de él, derrama un alabastro de perfume en sus pies y juega con sus cabellos los pies de Jesús y se humilla. Dice la Biblia que llora delante de él. Pero vemos un fariseo llamado Simón que no solamente critica, sino que lo hace de una manera hipócrita, porque la Biblia dice algo que es muy claro y dice que él dijo para sí. Es decir, que la traducción lo que me permite entender es que no solamente no lo dijo verbalmente, sino criticó, pero lo dijo para sí, es decir, lo pensó. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces nosotros, cuando vamos a buscar a Jesús, cuando queremos humillarnos delante del Señor, vamos a tener muchos detractores. Es más, vamos a tener gente que aparentemente no toma una posición al respecto, pero en su interior critica lo que hacemos, critica lo que realizamos y critica las actitudes de humillación, de búsqueda y de intimidad que queremos tener con nuestro amado Jesús. Pero qué hermoso es como Jesús confronta a este fariseo y le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y como buen fariseo le dice, dime, maestro. Y Jesús, como un buen maestro, le da una tremenda lección. Y le dice, ¿sabes algo? Esta mujer me ha dado todo lo que tú no me has dado. Quiero recordarte algo, la historia cita claramente de que Jesús estaba en la casa de Simón, pero la mujer fue a la casa de Simón con tal de tener un encuentro con Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vivir la experiencia de tener que ir a buscar a Jesús, de tener que ir delante del Señor, humillarnos, tratar de querer que Él tenga un momento delante de nosotros y nosotros delante de Él para que nuestros pecados sean perdonados, para que nuestra culpa sea quitada, para que las cosas sean cambiadas en cada uno de nosotros? Sin embargo, se levantan los Simones, se levantan los que critican, los que señalan y los que dicen que quizás están un poco locos haciendo eso. Cuanto más los que juzgan cuánto valía ese perfume para que lo derrame delante y lo bote al piso. Pero ¿qué puedes tener tanto valor como para no redimirlo, para no entregarlo, para no ofrecerlo a nuestro amado Jesús?
¿Qué es lo que tanto tiene valor en tu vida y en mi vida? Que a veces nos cuesta partir espiritualmente hablando un alabastro de perfume delante de los ojos de Jesús. ¿Vale mucho nuestro trabajo? ¿Vale mucho nuestro conocimiento? ¿Vale mucho nuestros numerales estudios y nuestros grandes diplomas colgados en la pared? Porque en este tiempo muchos estamos viviendo de la misericordia, de la gracia y de la provisión de Dios, no de nosotros. Muchos estamos viviendo un escenario y un tiempo donde nuestra familia está todas las horas mientras estamos despiertos junto a nosotros, disfrutando de ellos, conviviendo con ellos, cuando decíamos que no podíamos hacer dos cosas al tiempo: disfrutar de nuestra familia y al mismo tiempo buscar la provisión para ellos. ¿Y cómo quieren los pastores, cómo quieren los evangelistas tratar de decir que mi familia es lo primero? Si yo no trabajo, ellos no comen. Hoy te has dado cuenta de que eso no es una realidad, de que Jesús está sosteniendo muchas casas, de que Jesús está restaurando muchos hogares, y que la convivencia que antes parecía matarse, ahora es la convivencia para unirse y ser uno solo en el Señor. Qué bueno es entender que la religión no cambia. Qué bueno es entender que la doctrina no es suficiente. Quien salva a Jesucristo. Por eso quiero hablar de esto, de que Jesús toma el control. Porque cuando Jesús toma el control, las cosas cambian. Y yo veo a Jesús en esta historia tomando el control por muchas razones. Primero, porque la casa no era de esta mujer. Sin embargo, la mujer entra y visita a Jesús. Y como Jesús toma el control, no hay un impedimento para que esta mujer entre a la casa de Simón. No veo a Simón diciendo: tú no puedes entrar a mi casa. Veo a Jesús permitiendo que en lo espiritual se rompa cualquier circunstancia y ella pueda entrar para que pueda hacer esa actitud de humillación delante de sus pies. Pero también veo que Jesús tiene el control, porque aunque el fariseo dueño de la casa, quizás creyéndose dueño del escenario, porque supuestamente no, mejor era su casa, él pensó y empezó a juzgar y a creerse mucho. Sin embargo, Jesús, que conoce nuestros pensamientos, lo confrontó y dijo: tengo algo que decirte. Quizás él lo dijo para sí, dice la escritura, él lo pensó, pero Jesús, que conoce los pensamientos, lo confrontó y le dijo: venga, deja de estar pensando que yo no soy un profeta. Deja de estar pensando que yo no sé quién es esta mujer. Por supuesto que sé cuán pecadora y prostituta es. Pero Jesús, que no sabe juzgar sino amar y perdonar, le importaba más su actitud de humillación antes que la crítica del fariseo Simón, y por eso le confrontó. Así que no te angusties. Si en este tiempo de confinamiento el Espíritu Santo ha puesto en ti humillarse, ha puesto en ti exaltar el nombre de Jesús, ha puesto en ti volver, si es que estás apartado del camino del Señor, volver al camino del Señor, adorarle, cantar, leer su palabra, hazlo. Quizás se van a levantarse muchos Simones, quizás se van a levantar muchos críticos, pero vamos a entender algo: Dios quiere bendecirnos porque Jesús tiene el control, y si Jesús tiene el control, Él es el que establece la plenitud. La Biblia dice claramente de que la plenitud está en Cristo, que nos lo da todo o que lo llena todo en todo. Así que si necesitamos plenitud, es decir, que se supla todas las áreas de nuestra vida, la salud, la economía, la parte espiritual, que es la más importante, cada cosa y cada área de nuestra vida, es Jesús quien lo llena todo en todo, dice la Escritura. Así que tenemos que ir a los pies de Jesús, tenemos que permitir que Jesús tome el control. Pero mira qué hermoso dice la Escritura, y quiero ir a los paralelos que les hablaba al principio de la enseñanza. Yo veo a una mujer llamada Marta y una mujer llamada María, que eran hermanas de Lázaro, y dice la Escritura que Jesús vino a casa de ellas, y veo muchos roles allí. Veo una mujer llamada Marta que muy atentamente abre la puerta de su casa para que Jesús entre. Y quizás muchos de nosotros somos como Martas. Abrimos la puerta para que Jesús entre, pero después de que Jesús entra a nuestras casas, se nos olvida que Jesús está dentro. Wow, pero ¿tú cómo dices eso? Claro, la Biblia dice que Marta estuvo encargada, y quizá me permito hablar en este término, enredada en los quehaceres de su casa, y casi que se le olvidó la importancia de quién era la visita que había llegado a su casa. Jesús ha entrado a nuestras casas en este tiempo de confinamiento. Vamos, déjame repetir lo de las redes sociales. Jesús ha entrado a nuestras casas en este tiempo de confinamiento. Pero quizás muchos, al principio, en medio del temor, de la preocupación de lo que significaba este virus a nivel mundial, se humilló, oró, se conectaba a los en vivos, estaba pendiente de la palabra, quería estar buscando a Dios, y pareciera que como que ese impulso a muchos se les ha acabado. ¿Por qué? Porque somos como Marta. Si bien Jesús ha entrado a nuestras casas, está en nuestras casas, está pasando ese tiempo de encierro, confinamiento junto con nosotros, y ha tomado el control de las cosas, aún así la emoción, la circunstancia pareciera que ha menguado. ¿Por qué? Porque somos emocionalistas, porque no tenemos
y no hemos valorado la virtud y el peso del visitante que está en nuestra casa. Hablo de nuestro amado Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Jesús entró a la casa de Marta y de María, dice la Escritura, y Marta abrió la puerta. Y bien, ¿cuánto se necesita tener Martas que abran la puerta y que permitan que Jesús entre a nuestras casas? El problema es que muchos somos como Marta, nos quedamos solamente en la función de porteros y en la función de quehaceres de la casa. Abrimos la puerta, permitimos que Jesús entre, pero hasta ahí en nuestra posición. Es decir, no solamente abrió la puerta, sino se embolató, se enredó y se confundió entre las cosas de los quehaceres de la casa. Por eso la historia dice que Marta le reclamó a Jesús: dile a María que me ayude, que hay mucho por hacer de oficio y mira que no me está permitiendo, no me está ayudando, sino está ya con usted. Dile que me ayude. Pero Jesús le dice: ella ya ha tomado, hablando de María, la mejor parte. Así que no podemos seguir pretendiendo que las circunstancias obedezcan a solamente abrir la puerta y dejar que Jesús entre. Eso está muy bien y por supuesto es el principio de cosas portentosas que van a pasar en tu casa y en mi casa cuando dejemos entrar a Jesús. Pero creo que cuando Jesús dice que María toma la mejor parte, lo dice claramente bajo el fundamento de que María, entendiendo lo importante del visitante, entendiendo que nada más y nada menos era el Hijo de Dios quien estaba en casa de ellos, ella no miró tanto la amistad, ella no miró tanto la cercanía de ellos y de Lázaro a Jesús. Ella miró lo portentoso que significaba tener a Jesús en casa. Entonces la Escritura me muestra que Jesús llega a casa. María no le importa nada más, sino solamente sentarse al lado de Jesús, oírle atentamente y platicar con Él, compartir con Él, hablar con Él y tener un tiempo de relación con Él. Creo que Jesús ha tomado el control en este tiempo de confinamiento. Pero algo que quiero que nos quede muy claro: tenemos muchas formas de poder actuar delante de Jesús cuando Jesús está encerrado con nosotros en este tiempo de cuarentena. Quizá podemos ser como María. Al principio abrimos la puerta, dijimos: wow, el único que tiene el control es Jesús. Wow, Jesús, necesitamos acercarnos a Él. Mira que esto cada día es más apocalíptico, más final del mundo. Y empezamos a hablar de muchas teorías. Pero qué hermoso es entender que a veces, y a veces no, realmente nunca es suficiente hacerlo como Marta. Solamente abrir la puerta y dejar que Jesús entre. Eso es el principio solamente. Pero tenemos que volvernos como Jesús, hablar con Jesús, escuchar la voz de Jesús para saber cuánto ese gran maestro de maestros nos tiene que enseñar a nosotros. Esa intimidad es la que hace la esencia. Esa intimidad es la que lleva a la profundidad del amor. Cada vez que tenemos una relación de cualquier área de nuestra vida, la intimidad hace más profunda esa relación. Y creo que con Jesús tenemos que ir a la intimidad todo el tiempo, hacer como María. No solamente basta con abrir la puerta y dejar que Jesús entre. Es necesario hablar con Jesús, estar atento a la voz de Jesús y por supuesto obedecer lo que la voz de Jesús nos habla. Porque Jesús ha tomado el control en esta cuarentena. Él me lo decía una y otra vez en estos días para la enseñanza de esta mañana: yo he tomado el control y muchos ni cuenta se han dado. He bendecido la relación entre su familia cuando antes era un completo infierno. He podido tener el control de padres e hijos y se han acercado y se han amado y se han apoyado mutuamente y les he mostrado entre sí que tienen tantos talentos, tantas virtudes que hoy son un equipo no solamente para amarse ni respetarse, sino como en el caso de muchos de nosotros, para ser un equipo para poder servir al Señor con excelencia. Pero ¿sabe que hay otra escena que también habla la Biblia? Una historia que también era paralela y que el Señor traía en cuanto a los roles y a las actitudes que tomamos cuando Jesús está en nuestras casas o en el lugar donde nosotros nos encontremos y toma el control. Yo veo un Pablo y un Silas que son encerrados en la cárcel y mientras están encerrados en la cárcel, en el lugar más recóndito, quizás con las peores facilidades o las peores circunstancias, yo veo un Pablo y un Silas que la Biblia dice que ellos, en lugar de quejarse, en lugar de tratar de fugarse, en lugar de tratar de hacer un motín para que se demorara más el tema en la cárcel, yo veo que la Biblia me muestra que ellos dos están en el fondo de esa cárcel adorando y alabando a Dios. La pregunta hoy es: quizás no somos como Marta, o quizás somos como Marta, solamente abrimos la puerta al principio del Señor, lo dejamos entrar a nuestra casa en este tiempo de confinamiento y hasta ahí murió nuestro protagonismo o nuestro rol en el tiempo de que Jesús ha tomado el control en esta cuarentena. O quizás otros hemos tomado la tarea de María de irnos, hablar con Jesús, tener una relación con Él y escuchar su voz.
Pero ¿qué tal si tomamos la actitud de Pablo y de Silas? Que sin importar la adversidad, sin importar las cifras, sin importar el número tan trágico, desafortunado de muertes y de contagiados que hay en el mundo entero y en nuestro país, podemos tomar en medio de ese caos y de esa difícil situación, no la cárcel como un lugar para llorar y quejarnos contra Dios, sino un lugar para alabarle y adorarle. Veo un Pablo y un Silas que en medio de la cárcel, cuando los están humillando y tirando para el peor lugar, ellos están alabando y adorando a Dios. Ahora déjame recordarte que la historia termina diciendo que mientras ellos alababan y adoraban a Dios, la tierra tembló y cuando hubo ese temblor, los candados de la cárcel se rompieron. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana, pero he venido para decirte de parte de Dios que el cierre cárcel es el tiempo que Dios quiere usar para que tú le alabes, le adores y le bendigas, porque Él quiere romper las cadenas de maldición, las cadenas generacionales y por su parece tener en un encierro, pero es un momento de confinamiento en el cual Dios quiere que en su casa o en el lugar donde tú estés tengas a bien ir a sus pies y recibir lo mejor de Jesús. Pero también hay otra historia con la que quiero ir cerrando el mensaje. Hay otra historia que dice la Escritura que Marta y María le recibieron. No solamente Pablo y Silas le adoraron en la cárcel, no solamente la mujer partió un alabastro de perfume, enjuagó los pies de Jesús con sus lágrimas y con sus cabellos, sino también veo una mujer con flujo de sangre, que al igual que esta mujer que era prostituta, es condenada por los demás. Aquí dice la Escritura que era una mujer que era, déjame buscar el término, era pecadora, dice Reina Valera 1960. Quizás otras traducciones probablemente van a decir era prostituta. Pero sabes una cosa, me impresiona algo. Me impresiona que a esta mujer no le importó cuánto la señalaban. ¿Cuál era su posición como pecadora? Le importó saber que tenía una oportunidad única de poder entender que a los pies de Jesús iba a recibir el perdón de sus pecados. Iba a recibir la vida eterna porque finalmente dice, tu fe te ha salvado. ¡Qué tremendo! Pero también veo a una mujer en otra cuarta historia y última, y es la mujer del flujo de sangre. Una mujer que no le importó que la sociedad la condenara, porque ciertamente en aquella época tener flujo de sangre para una mujer era considerado inmundo. Así que quizás para la sociedad completa en ese momento, esta mujer era inmunda. Lo peor es que la Biblia dice que llevaba muchos años siendo inmunda. Muchos años con el flujo de sangre. Su enfermedad, dice la Escritura, era un azote para ella. Sin embargo, a ella mujer no le importó lo que la gente dijera. Ni siquiera le importó que asediaba, o mejor que rodeaba a Jesús. Aquella mujer dice que se fue y tocó a Jesús. Y hay una particularidad entre la mujer del flujo de sangre y la mujer de esta historia, y es que ambas tocan a Jesús por detrás. Quizás tú dices, no, yo no soy capaz de mirar a Jesús en la cara. Quizás todavía no me siento capaz de venir a Jesús. Ven, acércate a Jesús, así sea por detrás, que cuando tú toques a Jesús, Jesús te va a llamar hacia adelante y te va a dar la posición que tiene. Porque Dios no te está mirando como pecador o pecadora. Jesús no te está mirando como indigno o no digno. Dios te está mirando siempre con esos ojos de amor, de misericordia, de gracia y de perdón. Pero también la Biblia dice que aquella mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús, tocó el borde de su manto y el poder del Espíritu Santo salió de Jesús y fue sana. Yo creo que aquella mujer entendió que yendo a los pies de Jesús era suficiente para tener una sanidad que ni su dinero ni el tiempo le habían dado solución para que ciertamente pudiera dejar de sacar, o mejor de tener ese flujo de sangre en su cuerpo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu flujo de sangre? ¿Qué es lo que te está desangrando espiritual, personal, emocionalmente? Porque yo sé que si tú hoy en este tiempo de confinamiento dejas los afanes del mundo, dejas las cosas que no tienen importancia, debes entender que Marta no fue suficiente en el escenario. Sí, abrió la puerta, dejó entrar a Jesús, pero ¿y qué? Se embolató con las ollas y los peroles. Tenemos que entender que es un tiempo donde tenemos que ser como Marías, tomar la mejor parte, aprovechar. Que la mujer del flujo de sangre dijo, mi vida cambió desde el instante en que me acerqué a Jesús y toqué el borde de su manto. Qué hermoso es esto. Creo que ese es un tiempo de confinamiento en el que Jesús tomó el control. Y si Jesús toma el control, todo va a fluir. Por eso iniciaba la enseñanza diciendo, ¿cuántos testimonios hemos recibido en esta casa? De parte de mucha gente que dice, es increíble. Siempre pensé que mi esfuerzo y mi trabajo era lo que sostenía mi hogar. Pero hoy que no tengo trabajo, que no puedo salir a trabajar,
que mi trabajo dependía quizás del día a día y no puedo salir por las circunstancias que todos conocemos a ejercer esas funciones. La comida ha llegado a casa, la provisión ha llegado a casa y lo más impresionante, en mejores proporciones y quizás en mejores calidades, porque el Señor solo sabe dar lo mejor. ¿No acaso Jesús ha tomado el control? Quizás como muchos y como la mujer de la historia inicial de referencia de Lucas capítulo 7 y versos 36 en adelante, hay muchos Simones que nos van a criticar. ¿Pero acaso la Biblia le rinde pleitesía en esa historia a Simón? Simón no es importante. La que fue importante y la que se volvió protagonista de esa historia fue la mujer prostituta que llegó a los pies de Jesús. Encontró en los pies de Jesús perdón de pecados, vida eterna porque usted será salva, has sido salva, tu fe te ha salvado. Y no solamente eso, el amor del Señor, redención de pecados, o sea, perdón de pecados, vida eterna y amor de Jesús. ¿Quieres más algo? ¿Hay algo más que te falte cuando tengas esas tres cosas? Pero hay algo más impresionante aquí. El Señor muestra algo. Y es que en el caso de la mujer del flujo de sangre, aunque la enfermedad, aunque la ciencia, aunque el dinero no fue suficiente, Jesús fue suficiente. Pero también veo algo. Pablo y Sila nos dan una tremenda enseñanza. A veces buscamos el lugar del confinamiento para renegar, para criticar y para tomar la actitud de ¿y hasta cuándo será este tiempo? Y quizás para muchos otros que son más espirituales, y lo digo con profundo respeto, este tiempo ha sido un tiempo perfecto y quizás que para muchos quisiera que no acabara, porque es el tiempo donde más intimidad, más relación, más cercanía con Dios se ha tenido. ¿Sabe por qué? Porque esto ha tomado el control. ¿Te ha faltado alimento en tu casa? ¿Te ha faltado algo en tu casa que no pueda Dios hacer porque Dios todo lo puede hacer? El Dios que yo predico es un Dios suficiente. Es un Dios que cuando tú te acercas a los pies lo encuentras todo. Por eso hoy quiero que cerremos este mensaje entonando la misma canción que con la que empezamos. Pero quiero que entendamos después de esta enseñanza cada parte de la letra de esta canción. Hay una línea que nos separa entre mi pretexto, entre mi argumento religioso, humano y miserable, de la bendición de Dios. Hay que quitar esa línea. Hay que romper ese paradigma, esa línea religiosa, humana, de siempre buscarle la lógica a las cosas, quitar esa línea y tomar la bendición, porque al quitar esa línea, que es la que me separa de la bendición del Señor, puede llegar al Señor. Yo veo una mujer que aunque era prostituta, no le importó la línea, no dijo, esta es la casa de Simón, llamaré a Simón, le escribiré un WhatsApp y le diré si me deja entrar a su casa. Ella rompió la línea y fue a Jesús, porque Jesús era la fuente de su bendición, y efectivamente así lo dice la palabra. Creo que la mujer del flujo de sangre dijo, hay una línea entre Jesús que es mi bendición y mi sanidad, y mi persona, y es la multitud que está alrededor de Jesús, que por demás no solamente lo llena, lo ocupa, lo rodea, sino me va a tratar a mí de inmunda, porque así lo decía la norma, así lo decía la ley y la cultura de ese entonces. No le importó, rompió la línea entre ella y la bendición y fue a Jesús y lo tocó. Qué hermoso es eso. Y la misma mujer que hasta ante unos momentos era una mujer inmunda por su flujo de sangre durante muchos años, terminó siendo una mujer que quedó escrita en la palabra de Dios como una mujer que recibió una sanidad de manera sobrenatural. Sobrenatural, reciben en el nombre de Jesús. Acércate a Jesús, rompe la línea de la religión y entra a Jesús, a tu fuente de bendición, a la plenitud, porque Jesús, que es nuestra plenitud, lo tenemos todo en todo, Él lo llena todo en todo. Acá entendemos algo. Esta mujer de la historia de referencia era una simple prostituta. Simón la menospreció y dijo, si supiera Jesús quién era, prostituta. Dejó de ser prostituta y pasó a ser una mujer en la Biblia como una mujer que perdonó, que fue perdonada por Jesús y le amó mucho, dice la palabra. Yo creo que muchas veces nos sentimos miserables por nuestros pecados, por nuestra condición y nuestra posición. Pero este tiempo del confinamiento, donde Jesús ha tomado el control de toda tu casa, es el tiempo para que vayas a los pies y dejes de ser lo que señala el mundo para ser una persona ministrada, sanada, restaurada y amada por Jesús. Y quiero hacer algo. Yo quisiera terminar ya, pero hay algo en el espíritu que no me deja terminar. Yo quiero que usted entienda algo más. ¿Cuál es nuestra verdadera posición? Yo sé que si María se sienta con Jesús, Jesús tiene todos los argumentos para decir que tomó la mejor parte. Pero también me da el argumento para decir que María, recibiendo la mejor parte, vio también como su hermana Marta se quedó incompleta. No te quedes incompleto en este tiempo.
No basta solamente con que abra la puerta, reitero y lo digo con mucho amor y respeto, muchos abrieron la puerta a Jesús. Veíamos cómo las conexiones al principio de la cuarentena, cuando todo era tensión, cuando el virus empezó a propagar, casi que eran innumerables. Mucha gente conectada, mucha gente disparada, mucha gente buscando a ese Dios, a esa palabra a través de cualquier medio. Oh, pero parece que la costumbre siempre daña al hombre. Y se acabó el esfuerzo, se acabó la circunstancia, nos volvimos costumbristas y dejamos de buscar a Jesús. Fuimos como Marta, nos conformamos con abrir la puerta, dejar entrar a Jesús y nos embolatamos en las cosas de la casa, en los quehaceres y en los afanes de la vida. Pero no, nos concentramos como María en ir más allá y saber que si ya que Jesús entró a la casa, es la oportunidad para sentarme con Él, hablar con Él, compartir con Él y recibir de Él. Creo que como Pablo y Silas tenemos que hacer algo, adorar al Señor sin importar el confinamiento. Es más, con más razón hay que adorarlo. No renegar por la cárcel, adorar en la cárcel. Porque mientras Pablo y Silas adoraban y mientras tú y yo adoramos, los candados que están cerrando nuestra bendición se van a volver pedazos y va a entrar la bendición por la puerta de tu casa. Va a ser tan grande la bendición y va a ser tan hermoso el tiempo del confinamiento que en vez de renegar del confinamiento lo vas a agradecer porque la bendición de Dios penetrará la puerta de tu casa, entrará a tu casa y se quedará encerrada en tu casa porque nadie puede salir, aleluya. Porque aún la bendición estará confinada, llegará a ti y estará contigo porque Jesús ha tomado el control. Pero quiero entender algo más en esta mañana. Me impresiona y le doy la gloria al Espíritu Santo porque me da más y más y más para la gloria de Él. Él me muestra algo más. Y es que aún Pablo y Silas en esa cárcel se abrió y las puertas se abrieron. Pero ahora sí ellos no salieron corriendo. Dijeron, estén tranquilos, solamente queremos que vieran el poder de Dios. ¿Sabe por qué es esto importante? Porque eso no nos da lugar para saltarnos. Eso nos da lugar para hacer lo que queramos. Dios actúa, mientras tú y yo le alabamos y le adoramos, Dios va a zarandear lo que el enemigo ha puesto candado, va a romper los candados, va a abrir las puertas de las cárceles, pero eso no es para salir corriendo, eso es solo para que muchos tengan que ver con el poder, la majestad y el movimiento del Espíritu Santo de Dios en la vida. Y muchos aún que no a nosotros van a recibir del Señor. Veo el soldado en la cárcel diciendo, wow, ahora esto se levantó, se partieron los candados, todo se abrió y ahora se van a volar esto. No nos vamos a volar, le dijo Pablo. Tranquilo, ustedes tengan tranquilidad que no nos vamos a volar. Será salvo. ¿Y ahora qué haré? Tranquilo, será salvo tú y tu casa. Aún aquellos que están tomando el cuidado de que tú no salgas de casa. Hablo de las fuerzas militares, hablo de los presidentes, hablo de los presidentes de las naciones, de los gobernadores. Bueno, hay muchas cosas que entender y tú tienes, igual que yo, ir a intimidad con el Señor y tener que hablar de estos temas. Pero quiero cerrar con algo. Y lo decía ahorita, hace unos minutos atrás, quiero que volvamos a entonar la canción al principio. He recibido este mensaje de manera puntual de parte del Señor y sepas que debes darle la gloria a Dios porque en el tiempo de confinamiento Jesús ha tomado el control. Ahora quiero que leyendo la letra de la canción no solamente la cantes, sino entre el entendimiento de esa letra y sepas que eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Por favor, acompáñame a entonar esta canción. Por favor, adore conmigo al Señor en esta canción, pero hagas algo. Toma esta canción con el entendimiento y haz algo. Que mientras tú la cantas, entiendas que esa letra te corresponde a mí, a ti y a mí realizarla. Y serás bendecido y bendecida para la gloria de Dios. Vamos, acompáñenme, por favor. Oh, gracias, Señor. Hoy te dejo ganar, amado Jesús. Yo puedo saber que Jesús está feliz en esta mañana. Ya no quiero luchar. Ya no quiero pelear. Aguardo las armas que más que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo a
hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Sé de pelear y tu amor evitar. Me cansa que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta me alcanzó demasiada razón. He dorado la raya que me separa de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirme, por siempre eres tú mi Señor, que entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. Gracias, Señor. Hoy venimos a tus pies a rendirnos. Hoy queremos decirte una vez más gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por este domingo de servicio familiar. No importa la distancia. Tú nos has regalado el internet, las redes sociales, para llegar a muchos rincones de esta nación y de fuera de esta nación. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Bendecimos cada uno de los amigos y hermanos que están detrás de cámaras, allí conectadísimos, para recibir esta palabra y para adorar al Señor. Quiero cerrar diciéndote algo. No te desconectes del Señor. Hemos cerrado esta conexión, esta transmisión en vivo. Pero no te desconectes de Dios. Búscalo. Toma la mejor parte y busca a Jesús. Ve a escuchar su voz, a intimar con Él. Yo quiero darle gracias a cada una de las personas que han tenido a bien conectarse. No porque nos vean a nosotros, por supuesto que no, sino porque usted sabe que cada palabra que Dios da a tu vida es necesaria y es nuestro alimento espiritual. Rompe esa línea que te separa de tu bendición. Toma la mejor parte. No importa de qué te digan, qué te traten, cuál sea tu condición hasta ahora. Hablo a la juventud que está en drogas. Hablo a la juventud que está en prostitución. Hablo a la juventud que le ha fallado a Dios una y otra y otra y otra vez. Y vengo a decirle, una mujer prostituta vino a los pies de Jesús y eso fue más que suficiente. Una mujer del flujo de sangre considerada inmunda tocó a Jesús y el borde de su manto fue suficiente para que todo lo demás quedara borrado de la historia y ella fuera una mujer diferente a partir de ese momento. Creo que Dios quiere que tú vayas a los caminos de Él, que te acerques a Jesús, que ha tomado el control en tu vida en este tiempo de confinamiento y puedas recibir no solamente el perdón de pecados, sino la vida eterna, esa salvación que tanto anhelamos que tú tengas, porque algún día nosotros recibimos de esa bendición y sabemos lo grande, lo portentoso y lo necesario que es que seamos salvos y que vivamos una eternidad con Cristo Jesús. Les amamos y les bendecimos. Hoy le damos gracias a cada uno de ustedes por orar por nosotros, por orar por esta casa y por supuesto por apoyar este ministerio. Les amamos con todo nuestro corazón, les decimos chao, chao y estamos muy, pero muy pendientes de todo lo que va a ocurrir a partir de este tiempo en el cual hemos entendido por la palabra que Jesús ha tomado el control y que cosas grandes van a venir cuando tomemos esa decisión de no quejarnos, sino adorarles en medio del encierro.
cuando veamos cómo Dios está rompiendo cadenas generacionales, cómo Dios termina con nosotros y y termina la obra que tiene que hacer en nosotros, y sobre todo algo más importante, Él va a hablarnos a nosotros, va a recibirnos en sus pies, y nada de lo que hasta antes fue dolor va a existir, sino va a haber ahora una restauración, un amor y un perdón. Le amamos con todo nuestro corazón, nos despedimos, nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche en nuestra próxima transmisión en vivo, y el día sábado en el ayuno por medio de Jiximi para toda la iglesia y para todos aquellos que se quieran conectar, haciendo de la palabra de Dios nuestro alimento, y de cada pregunta, de cada testimonio, un crecimiento espiritual y una fortaleza para darle la gloria a Dios y para que entre unos y otros podamos fortalecernos en la fe. Les amamos, chao, chao, feliz domingo, disfrútelo con su familia y dale siempre la gloria a Dios.